Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Voto 19, tú eliges, aquí en RPC Televisión. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado que es una de las figuras que aspira a ocupar, llevar la bandera del Partido Revolucionario Democrático. Estoy hablando del abogado Gerardo Solís. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenido. Nosotros pretendemos con este programa tomarle el pulso a cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República para que ustedes hagan sus propios juicios y ustedes sean los que tomen la decisión acerca de quién es la persona que está esperando asumir esa enorme responsabilidad de administrar un país, una nación como Panamá. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en materia. Abogado Solís, usted ha hecho una carrera pública de muchos años, a pesar de que usted es un hombre joven. ¿Cuáles son los cargos que usted tiene dentro de su carrera en el sector público? Gracias. Bueno, más importante que los cargos es qué se ha hecho y cómo se ha servido a la nación y al pueblo en los diferentes cargos. Pero de 1982 a 1986 trabajé en la Procuraduría General de la Nación y terminé como secretario primero del procurador. Okay. Quiero decir que comencé como escribiente en la Palma de Darién con el salario más bajo. La señora que limpiaba, la señora Evangelina, que recuerdo con mucho cariño, ganaba más dinero que yo. Aprendí a nunca discriminar a nadie por razón de lo que gana, porque se tiene la idea equivocada en el servicio público de quien trabaja en el gobierno, si gana poco, es porque vale poco, porque no tiene influencia política y tiende a ser discriminados. No me gustaba eso, jamás acepté ni permitiré discriminaciones por eso. Okay. De 1986 a 1990 fui abogado en la zona libre de Colón. En la administración de la zona libre de Colón. En la administración de la zona libre de Colón. De 1990 a 1994, abogado privado. De 1994 a 1998 fui asesor del presidente de la República y director del Fondo de Emergencia Social. El Fondo de Emergencia Social se creó en el gobierno del presidente Endara para inyectar dinero en la economía de las comunidades más pobres y apartadas del país. En unas circunstancias, hay que decirlo, post-invasión, el país estaba quebrado. Era una manera de buscar respuestas a corto plazo para la situación crítica que están pasando muchísimos panameños. Hay que aclarar ese punto, y el presidente Guillermo Endara Galimani, que en paz descanse, tuvo esa visión de crear esta organización que posteriormente se convirtió en una verdadera cloaca. Sí, hay que levantar más la alcantarilla, todavía falta, pero que eso después se convirtió en el PAN, en el FES, en el FIS, etcétera. Usted estuvo al frente de esta institución. Okay. Mientras el presidente Endara la creó como FES, era el Fondo Social de la Presidencia, Fondo de Emergencia Social, luego la administré yo, y debo decir que posteriormente José Vence. Hasta allí puedo dar fe de que se manejó con probidad, transparencia y corrección. Okay. Luego se transformó en FIS, primero fue FES, y después primero fue FES, después fue FIS, después fue DAS, después fue PAN, después fue de donde ha salido la mayor corrupción. Durante nuestra administración fuimos felicitados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por la manera tan transparente como administramos ese fondo, porque precisamente eran dineros muy importantes para el servicio de la comunidad. Es un pecado haber utilizado esos dineros con corrupción como ocurrió después. Luego de eso fui ministro de Vivienda y temporalmente, de forma interina, ministro de Educación. De allí fue designado fiscal general electoral y finalmente magistrado del Tribunal Electoral, que terminé esa labor como presidente del Tribunal Electoral. De allí corrí entonces como candidato a presidente independiente. Fui el primer ciudadano autorizado por el Tribunal Electoral y reconocido como candidato a la presidencia de la República independiente. Y luego entonces recibí sendas ofertas de constituir la nómina presidencial de la oposición en aquel momento. Y acepté. ¿Año? 2014. Ajá. Y acepté entonces la propuesta del PRD
y conformé parte de la nómina presidencial Navarro Solís en las elecciones del 2014. Ok, a ver, tiene trayectoria, eso no cabe la menor duda, en puestos importantes. ¿Cuál sería la diferencia que usted marcaría, subrayaría entre su gestión pública versus otros aspirantes a la presidencia? Dentro del PRD, todos son excelentes. No hay ninguno de los candidatos que se pueden contar con los dedos de la mano lo que yo pienso realmente que podemos tener alguna posibilidad real de ser elegidos. Es un derecho participar. Somos 18 candidatos. Sin embargo, las bases son las que tienen que ir marcando la preferencia. Yo creo que somos 5 los candidatos que tenemos una posibilidad real de ser elegidos. Y no me gustaría descalificar a ninguno. Lo que puedo es hablar por mí. La trayectoria que acabo de mencionar es una trayectoria que hay que reflexionarla. ¿Qué tiene Gerardo Solís? Que ha estado en puestos donde antes había habido corrupción y después hubo corrupción. Pero durante el tiempo en que yo estuve, no la hubo. O sea, la diferencia, en este caso, usted dice que es su honorabilidad, su forma transparente de manejar la cosa pública versus otros candidatos. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? No necesariamente versus otros candidatos. Yo creo que el PRD tiene buenos candidatos. No estoy hablando del PRD, estoy hablando en términos políticos. En términos generales de la elección frente a otros políticos. Sí, yo no descalificaría a ningún político por el hecho de participar en la política. Porque político es el que vive en la polis, el que se maneja con ética de la polis. Eso es lo que significa político. El que tiene ética de la polis. ¿Qué es ética de la polis? Es el que vive de acuerdo a las reglas de la ciudad. Luego los romanos le llamaron ciudadanos, porque era el que vivía en la civita. Y esas reglas son importantes porque son reglas de urbanismo. El que vive en la urbe necesita saber urbanismo y comportarse como gente, porque de lo contrario es insostenible la vida en la sociedad. Todos somos políticos, todos somos ciudadanos que debemos respetar las normas de convivencia pacífica. A ver, en los últimos años, una de las lacras que tiene la política es lo que usted dijo, pero me la dejó inconclusa, acerca de la manera desafortunada, la manera injusta, como se ha ensuciado la imagen de los políticos, ¿ok? Al punto que hemos llegado al extremo de que puede darse una situación incluso de enojo popular severo que cambie totalmente lo que es la mesa de juego político. Hasta allá podemos llegar, de acuerdo a gente que ha estudiado ciencias políticas y que son analistas políticos muy respetados. La corrupción está ahí, está en el ambiente, está en el aire, no ha aterrizado, porque la justicia aparentemente no ha tomado los pasos conducentes. Usted fue secretario de la Procuraduría. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que está ocurriendo en ese aspecto? Usted, si fuera presidente, ¿usted qué haría? Bueno, en primer lugar, hay que respetar... Sí, los poderes, yo entiendo. Pero no, usted como en primer lugar hay... Yo creo fundamentalmente en la institucionalidad democrática. Lo he demostrado con mi trayectoria pública. En cada entidad en la que yo he estado, yo he tratado de conducirme de acuerdo al librito, al manual de conducta de ese cargo. Se la pongo de esta manera. Si en su gobierno llegara usted a la presidencia, sus ministros, un ministro, dos ministros, un director tal, se les comprueba el delito que han robado, ¿usted qué hace? Si son copartidarios. No hay manera de que se atrevan a hacerlo. No. Sí, te voy a decir, no hay manera que se atrevan a hacerlo. No, si lo hicieran. Porque si el presidente de la República escoge personas con probidad comprobada y el presidente se maneja con rectitud, verticalidad, con firmeza, ninguno de sus ministros se va a atrever. Y el que se atreva, preso. Inmediatamente en ese gobierno, destituido y enjuiciado, investigado y enjuiciado. Okay. Para que eso ocurra, lo primero que tiene que haber es institucionalidad democrática, respetar la separación de los poderes, designar un procurador o procuradora que no le tiemble la mano para meter preso a cualquiera, así sea del propio gobierno, y nombrar, de acuerdo al Pacto de Estado por la Justicia, a magistrados con el perfil de imparcialidad. Porque ese es el criterio. Tiene que haber imparcialidad en el desempeño del cargo. El que llegue a la presidencia en el año 2019 va a heredar, lo que tenemos, gran parte de lo que tenemos. ¿Cómo se hace eso entonces con lo que tenemos?
Bueno, yo he trabajado, yo puedo hablar por mí. Claro. Yo he trabajado en instituciones que las encuentro, las heredo tal cual como están. Okay. Y les imprimo el carácter que yo tengo. Las instituciones, los cargos públicos no hacen a la persona. La persona le imprime su personalidad a los cargos. Yo creo en la institucionalidad democrática, lo he demostrado. Muy pocos nos paramos con verticalidad en momentos muy difíciles a defender la democracia. A ustedes queda claro que por primera vez en la historia hay un expresidente de la República preso, que hay varios ministros presos. Eso es lamentable. ¿Le suena eso? Eso es lamentable. ¿Es lamentable para quién? Es lamentable para el país que un presidente se haya puesto a sí mismo en una situación de corrupción, porque eso fue lo que ocurrió, que lo mantiene así ahora. ¿Es bueno para la justicia entonces? Por supuesto que es bueno para el pueblo panameño que sepan que no hay nadie arriba que está por encima del peso de la ley. Tarde o temprano el peso de la ley le va a llegar a todo el que la viole. Es que esto es inédito, lo que estamos viendo es inédito. Sí. A ver. Y falta mucha gente de este gobierno por pagar. ¿Pagar qué cosa? Por pagar por los delitos de corrupción que han cometido. Aquí Odebrecht metió su mano en el gobierno. Nosotros tenemos lo que yo llamo la década perdida, la década de la corrupción, la década oscura, en la que el gobierno Martinelli y Varela entran manchados por Odebrecht. Varela comienza su gobierno manchado por Odebrecht. Y todo lo que está ocurriendo son cortinas de humo para que el pueblo no hable de la corrupción de los panameñistas que acompañaron a Varela a llegar al poder y que están en el poder ahora mismo. ¿Están creando escenarios para distraer la atención de lo que usted está diciendo? Exactamente. O sea, son cortinas de humo para distraernos. El tema del alza de la luz. ¿En qué cabeza cabe? ¿A quién se le ocurre subir el alza de la luz en un momento en el que están cerrando comercios, en que trabajadores están siendo desempleados, en que el panameño común y corriente no llega a la quincena con lo que está ganando, están desesperados con el agua al cuello, están sacando a sus hijos de las escuelas privadas, muchos de los que están en las escuelas públicas no pueden ni siquiera comprar los materiales de asignaciones de tarea que le mandan los maestros, y el presidente se le ocurre subir la luz, encarecer todo y traer una inflación artificial por negligencia del propio gobierno. Eso no cabe en cabeza de nadie, eso sencillamente es una irresponsabilidad administrativa muy grande. El abandono del sector agropecuario, lo que están haciendo con el sector agropecuario. En esta semana, los productores, cansados de que traigan productos importados al país en la época de cosecha. Pero ¿sabe qué? Esto no es de ahora de la administración Varela y no se entiende que estoy defendiendo. Para lo que tenemos buena... Sería un dislate decir que ha sido la administración Varela. Esto es de viejo cuño, tiene varios quinquenios de estar con ese problema, que se ha agudizado o no, pero eso es viejo. Mira, yo veo eso de una manera muy contundente. Los productores que están ahora mismo en la calle, no están en la calle por administraciones anteriores que han hecho lo mismo. No, refiero que todos han caído lo mismo y no han resuelto. Los que están en la calle esta semana, porque este gobierno ha autorizado importaciones que compiten contra los productos en época de cosecha. Aquí también se dio el lustro pasado y anteriores. El mismo pecado. ¿Y sabes por qué se hace? Diferentes sacerdotes por el mismo pecado. ¿Y sabes por qué lo hacen? Ajá. Porque pueden. Porque cosa? No es delito. Ah, ok. Pero no es ético. Ok. Entonces lo que necesitamos es una persona que eleve los niveles de conducta ética del servicio público. Y yo ahí pongo mi hoja de vida. Para que se compare. ¿Hay un código de ética al respecto? Por supuesto que sí. ¿Y el código de ética del comportamiento individual, yo creo que es muy importante que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de conocer a los candidatos. Por eso presento mi vida, mi obra de vida, como un libro abierto. La próxima semana voy a estar presentando, y aprovecho para invitarte, un libro que he escrito, mi 8º libro, he escrito 8 libros, y esta es una autobiografía política en la que presento al niño cómo va creciendo, cómo se forma con los valores éticos y morales necesarios para conducir su vida por el camino seguro de una vida feliz, de una vida de valores, de ética y de moral. Es una autobiografía. Es una autobiografía escrita por mí mismo, en donde pongo mi vida transparente. Yo creo que en
En ningún país del primer mundo se le ocurre a alguien presentarse a la presidencia de la República si no expone al escrutinio para que escudriñen su vida privada y pública como lo he hecho yo. Bueno, viene más aquí en... Elija su candidato, aquí en RPC Televisión, viene más. Vamos a hablar acerca de Odebrecht. Usted como abogado ha visto, al igual que el resto de la teleaudiencia, cómo Odebrecht está casi que a punto de salirse con la suya, porque no ha habido una acción efectiva. Usted trabajó en la Procuraduría. Si usted hubiera estado en ese momento, ¿qué era lo propio para que es el más grande caso de corrupción en la historia de Panamá y en América Latina? Porque eso se desbordó y nosotros fuimos parte de ese oleaje. ¿Qué ha faltado por hacer para que haya justicia en el caso de Odebrecht, en su opinión? Mira, yo creo que el saqueo de los tesoros nacionales más grande que ha ocurrido en la historia, más aquel que hicieron los colonizadores españoles, lo han hecho los brasileños de Odebrecht. Llegaron aquí no con uniformes verde oliva, botas y bayonetas. Llegaron aquí con maletines, saco y corbata. Disfrazados de empresarios, vinieron a robarnos la cantidad de miles de millones de dólares que la administración Martinelli y la administración Varela le dieron a Odebrecht. Yo calculo que puede estar 8.000, 9.000 millones de dólares. Pero hubo complicidad también. Por supuesto. No fue nada más el gobierno, ¿le queda claro? Por supuesto, todo. Ajá. Nieto, cuando un presidente no tiene escrúpulos para robar, ajá, y ahí es donde yo digo, ¿cómo hemos criticado las presidencias de la República? La presidencia es una institución, pero ha habido, contados con los dedos de la mano, presidentes excepcionales. Asimismo yo digo, miremos la trayectoria pública y administrativa como organizador de instituciones públicas de Gerardo Solís. Comparemos quiénes han estado en los cargos donde yo he estado antes y quiénes han estado después, cómo han manejado las mismas instituciones que yo he manejado con transparencia y con probidad. A ver, si esa es mi carta de presentación. Odebrecht hoy día sigue trabajando en Panamá, ganando con contratos al igual que MECO, que es otra de las señaladas. ¿Usted como presidente cambiaría el giro ese, le daría una vuelta de tuerca a ese tipo de permisividad, señor Solís? Totalmente. Yo creo que una empresa como Odebrecht, MECO o cualquier empresario corrupto que se le pruebe, como en el caso específico, la corrupción de Odebrecht, y tú acabas de mencionar MECO también como una de las empresas que está haciendo negocios aquí, y creo que ahora... que continúa haciendo negocios. Que continúa haciendo negocios aquí. Yo no puedo hablar de ella en particular porque no conozco el contenido de las investigaciones de ese caso en particular, pero el caso específico de Odebrecht es una empresa que está confesa de corrupción a nivel internacional. No vemos una sola obra que sí está haciendo Odebrecht que diga Odebrecht. Le han cambiado el nombre, han puesto nombre de otras empresas. No sé si MECO es una de las que estén construyendo las obras que Odebrecht estaba haciendo. Creo que CUSA termina obras o trabaja o contrata con Odebrecht. Yo creo que todas esas cosas deben ser investigadas. Los empresarios que estén en corrupción, los políticos que estén en corrupción, tienen que pagar por lo que hicieron. No puede ser que un panameño común y corriente, de a pie, cometa una falta administrativa y le pongan una multa. Que un panameño cometa un delito y lo castigan porque esté vendiendo música en CDs pirateados y los metan presos. Una desproporción, ¿no? Una desproporción absoluta. En cambio, los grandes ladrones que están saqueando las finanzas públicas, no les pasa nada. Yo estoy en contra, creo que el pueblo panameño está cansado y hay un descontento y un malestar. Hace falta una presidencia de la República que respete la institucionalidad democrática del Estado. Hace falta un presidente de la República que con liderazgo lleve al pueblo panameño hacia mejores días de conducta ética y moral. Lo que debo entender es que usted dice que todas son falencias del actual presidente Varela, lo que usted me está diciendo, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto. Yo estoy convencido de que todos los conflictos que se van creando y presentando en los medios de comunicación a la sociedad panameña son creados a propósito por el presidente de la República. Toda esta corrupción que hemos estado viendo en acusaciones de que el Contralor permitió de que hubiese manejos de la partida 002, la 004, la 080, la 172. El Contralor estaba obligado a auditarlas, a ponerle controles previos, a determinar si estaban siendo manejados correctamente después de 4 años de administración pública. Ahora es que él descubrió que esas partidas estaban siendo mal manejadas y en el momento en que Varela quería ponerle presión a los diputados para controlar la Asamblea. O sea, es prefabricado lo que usted está diciendo. Yo creo que se le brindó la oportunidad a personas que a lo mejor no se les había pasado por la cabeza hacer cosas indebidas, se le brindó la oportunidad, se le quitaron los controles, se apagaron las luces para que se manejaran en los cuartos oscuros y después el presidente le fue poniendo el flashlight a cada uno en la medida en que necesitara torcerlos y extorsionarlos. Esa es mi opinión y eso es parte de un mal manejo de la administración pública. O sea, usted está diciendo que es responsabilidad compartida, entonces esa acción que se tomó contra los diputados es compartida por el presidente de la República, el Contralor y el ministro de Economía y Finanzas que acaba de salir Dulcidio de la Guardia, que es el que le daba todo ese dinero a ellos. No pueden decir que no era. ¿Cuál era el propósito de eso? En mi opinión, tener una asamblea desmoralizada, sin autoridad, para poder enjuiciar a un presidente corrupto que venía manchado por la corrupción de Odebrecht. Y asimismo, nombrar en la Corte Suprema de Justicia magistrados que fuesen a cubrirle las espaldas al presidente de la República, cosa que no ha logrado hacer todavía. Pero que otros han hecho también, ¿eh? Sí, pero eso no está bien. Es lo que te decía. Otros, en instituciones donde yo he estado, antes que mí, cometieron faltas. Otros, en las instituciones donde yo he estado, después de mí, cometieron faltas. Pero mientras yo estuve, ¿por qué se manejaron con corrección? Eso es lo que yo le ofrezco al pueblo panameño. Escudriñemos, miremos la vida de cada candidato, miremos en qué cargos han estado, pero sobre todo, qué han hecho por el pueblo, cuál es su hoja de servicio por el pueblo. Y ahí yo te puedo mencionar específicamente el Fondo de Emergencia Social, por ejemplo, una entidad que, como dije, se creó para inyectar dinero en las comunidades que estaban deprimidas económicamente. Se manejó con probidad y con transparencia, de una manera que nosotros establecimos con la Contraloría de la República, y así lo pedimos, un control previo a la ejecución administrativa de los fondos, un control concomitante o simultáneo a la ejecución. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos nuestros técnicos, nuestros auditores, nuestros supervisores, pero a la vez queríamos que la Contraloría verificara lo que ellos estaban haciendo, porque hay doble control durante la ejecución de la obra para garantizar la calidad de la obra, para garantizar los avances de la obra. Por ejemplo, un solo ejemplo para que veamos de qué estamos hablando. Un camino de penetración o de producción importantísimo para lo que los productores agropecuarios pudieran sacar sus productos o para que se conociera un lugar hermoso, un paraje de ecoturismo en el país. La carretera requiere una cantidad de piedra de capa base, de cierto espesor de pulgadas de piedras de capa base. Si no lo inspeccionas bien, le ponen menos y esa carretera dura poco. Nosotros les hacíamos la inspección para garantizar que toda la carretera, a lo largo de toda la carretera, en los diferentes puntos, y medido con proximidad uno de los puntos de mediciones de otro, para poder determinar que tenían el espesor establecido en las especificaciones técnicas de la licitación. Cuando íbamos a construir escuelas, nosotros construimos más de 300 escuelas, más de 200 centros de salud, subcentros de salud, puestos de salud en las comunidades más apartadas, electrificación rural, acueductos. Hicimos obras en las comunidades concretas que se pueden tocar. Cuando íbamos a construir con bloques, tomábamos los bloques y había que tenerlos para que ellos hicieran cierta resistencia, para que no se desbarataran, porque si no tenían mucha humedad o poco cemento. Si no se hacen esas cosas,
las obras no tienen la calidad para que duren. Las especificaciones... Falta inspección, yo lo entiendo. Pero volvamos pero es importante que la gente sepa que además de eso, nosotros hacíamos una inspección después posterior, para que cuando la obra se entregaba, se recibía y se pagaba, y nunca se pagaban los avances de obra a menos que tuvieran certificado, y pagábamos menos porcentaje del avance de obra que iba. Me están pidiendo un corte comercial. Regresamos en breve aquí a nuestro invitado que está ahí planteándonos, el abogado Gerardo Solís, nos distingue en voto 19. Tú eliges. Vienemos con más. El Partido Revolucionario Democrático es el más grande que tiene este país. Una trayectoria interesante, se democratizó más allá de lo que en su momento los malquerientes dijeron, hay que reconocerlo también, tiene primarias y otros mecanismos que destacan para la democratización del país y del propio partido. Eso hay que reconocerlo, sería egoísta no hacerlo. Y en esta ocasión, abogado Solís, usted le toca enfrentarse en esta nueva etapa del PRD con un expresidente, con 3 exministros, bueno, usted que fue magistrado, una diputada en ejercicio y un exalcalde que lo fue 2 veces. Una demostración de fuerza de ese partido, de los cuadros que tiene, pero a su vez son sus rivales. ¿Cuál es su opinión tener que enfrentar estos grandulones en el patio de la escuela? Me encanta. ¿Sí? Me encanta porque es una oportunidad para enseñarle a todos los panameños la grandeza de la formación torrijista. Okay. El proceso revolucionario transformó nuestro país de una manera en que todos tuvimos oportunidades para subir a través de la educación, tener acceso a salud igual para todos. Se mejoró la economía del país, crecimos. Yo creo que nos internacionalizamos sin perder nuestro orgullo nacional. Nosotros tenemos ahora que retomar los fundamentos de las raíces del pensamiento y del ideario de Omar. A ver, usted está claro, señor Solís, como el resto del país. El PRD viene de dos derrotas brutales. La manera como ha perdido el PRD, un partido que es el más grande, reitero, el que mayor cantidad de seguidores tiene, pierde en 2 quinquenios seguidos. Conforme a los estudiosos de la política, ningún partido aguanta más de 2 quinquenios fuera del presupuesto, ¿no? Como que se dijo, vivir fuera del presupuesto es vivir en el engaño, en la equivocación. La responsabilidad de ustedes, los candidatos, es primaria, de que el PRD, que es un partido necesario para la democracia, que el PRD no vaya a seguirse rompiendo, no vaya a quedar ya como un partido cualquiera de los que han tenido historia en este país. Hablo de los liberales, vía ejemplo. O sea, ningún partido está vacunado contra eso. El liberal en su momento era un gran partido. Miren lo que ha terminado. El futuro del PRD, futuro oscuro sería si pierden esta otra. ¿Están claros usted y el resto de los otros candidatos del PRD de la necesidad de hacer una buena campaña de cara al 19? Yo estoy claro en que el PRD tiene una oferta electoral a la membresía excelente. Cualquiera de los 5 que han mencionado sería un excelente presidente de la República. Cualquiera. No, yo mencioné más de 5. Yo mencioné más de 5, ok. Bueno, 6. Son, a ver... Hay 5 sí. Yo diría que cualquiera de ellos serían excelentes presidentes de la República. El PRD tiene una capacidad profesional. Okay. Hay 18 candidatos. 8 que son de los que dice la gente que son los más considerados, ¿no? Yo creo que se cuentan con... ¿Está usted entre esos? Gracias. Yo creo que se cuentan con los dedos de la mano y posiblemente al final lleguemos menos. Gerardo Solís va hasta el final, Gerardo Solís se va a presentar hasta el último día porque siento el cariño, siento el afecto de las bases del partido. Aquí no se trata de hacer una pelea entre la dirigencia o las autoridades y la membresía o las bases del partido. Aquí no se trata de dividir a los simpatizantes de uno versus los simpatizantes de otro. Aquí, el 16 de septiembre, va a haber una fiesta electoral en el PRD. Y el que salga elegido, espero ser yo, tiene que tener las manos limpias. Así como yo he conducido mi vida pública en la administración del Estado,
Asimismo voy a conducir esta campaña electoral, una campaña manejada con ética, con altura. Además de la probidad, ¿cuál diría usted, abogado Solís, que puede ser su buque insignia en su campaña? ¿Cuál de las muchas problemáticas que estamos hoy enfrentando, cuál sería la del ganchito primero para usted? La transformación social. La transformación social que hay que hacer en este país parte por hacer una revisión de nuestro esquema económico. Nosotros tenemos un esquema económico en el que posiblemente el 10% de la población económicamente activa se está quedando con el 40% del Producto Interno Bruto. Es posible que el otro 20%... Falta de equidad, me está hablando usted. Entonces. El otro 20% de la parte más alta, es decir, entre ese 30% que está en la parte superior de la economía, se están quedando con el 80% del Producto Interno Bruto, es decir, son los que están manejando la economía de este país. El resto, posiblemente el 15% de la población, el 40, 50% de la población, se está quedando con un 15%. Eso significa que muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Exactamente. Hay un desequilibrio. Hay inequidad. Okay. Y ¿cómo se hace eso la virtud del proceso revolucionario va a ser un balance, equiparar las cargas. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene este gobierno? Que este gobierno ha sacado la plata a la calle y ha permitido incluso que las empresas extranjeras no reinviertan. En este último año, el 2017, ha habido una disminución en la inversión extranjera directa en Panamá, a pesar de que tenemos la mayor inversión extranjera directa per cápita, porque somos un país pequeñito, y vale la pena que notemos nuestra economía. La economía de Panamá, de todo el país, cabe en la esquina, me dijo un expresidente, planificador, economista, cabe en la esquina... Expresidente panameño. Sí, me dijo, la economía de Panamá cabe en la esquina de la Ciudad de México. ¿Él es candidato presidencial hoy día? O en la esquina de la Ciudad de Buenos Aires. Pero es un candidato... O en Bogotá. Pero es un candidato o en Venezuela. Muy bueno el eslogan, me gusta, pero ¿es de algún candidato también? No es candidato. En mi opinión, es el planificador Barletta, del crecimiento y de la visión logística de Panamá. Nicolás Ardito Barletta. Claro, Nicolás Ardito Barletta, un excelente planificador profesional. Estoy de acuerdo, se le ha reconocido muy poco esa virtud. Ahora, otra es el creador del Centro Bancario Panameño, la cantidad de empleos que produce el Centro Bancario Panameño, eso fue visión de él cuando era un joven. Estoy de acuerdo con usted en eso, abogado Solís. Otra pregunta, la seguridad es una de las patas del gobierno más frágiles. La criminalidad nos está poco a poco carcomiendo. ¿Usted qué haría al respecto? Parte de ese tema tiene que ver con el manejo de nuestra economía. Okay. Nosotros tenemos que hacer que nuestra economía sea más justa. Es decir, y lo digo aquí de frente, vamos a hacer redistribución de la riqueza. ¿Cómo se hace eso? La riqueza, el 45% de la población está concentrada en el área metropolitana y posiblemente un 65% en el gran área metropolitana Atlántico y Pacífico, incluyendo Colón. Si nosotros tomamos la riqueza que hay aquí y la invertimos en el campo, si nos vamos de vuelta al campo a crear las infraestructuras necesarias para que los jóvenes puedan tener buenos empleos en el campo, ¿sabes que alrededor de 13.900 empleos se perdieron el año pasado, 2017, en el sector agropecuario, por una falta de visión de apoyo al sector agropecuario? Nosotros hemos tenido alrededor de 15.000 menos empleos el año pasado. El gobierno de Varela está aumentando la tasa de desempleo. Nuestra economía no está produciendo los empleos que se necesitan. Y lo más triste es que quienes están quedando sin empleo son los jóvenes menores de 30 años. Pero le pregunté sobre seguridad. Un impacto es ese que el interiorano se viene para la capital, aquí hay una sobresaturación, todo eso lo comprendo. ¿Usted qué haría en materia de seguridad? Es que eso tiene que ver con la seguridad. Sí, de acuerdo, pero no es el mayor problema. No, es que eso produce situaciones de vida y de frustración en la juventud. Y esa juventud que no encuentra oportunidades para desarrollarse y que las universidades están graduando 23.000 alumnos profesionales que salen a la fuerza laboral
y no encuentran empleo. El año pasado solamente se contrataron alrededor de 3.000 nuevos profesionales, mientras que se contrataron 23.000 nuevos técnicos. Nosotros tenemos que rediseñar nuestra economía y orientarla hacia exportar servicios. Si nosotros hacemos eso, vamos a crear más empleos mejor pagados para los jóvenes, vamos a disminuir los índices de violencia y de inseguridad. Me están pidiendo un corte comercial. Vamos a hablar específicamente del tema de cómo enfrentar la inseguridad. Vamos a un corte comercial. Estamos hoy en la grata compañía del abogado Gerardo Solís, aspirante a ser el abanderado del Partido Revolucionario Democrático. Esto es el propósito nuestro, de que ustedes conozcan y que elijan al candidato adecuado en el año 2019. Viene más. Vamos a darle más rápido. Bien, Gerardo Solís, abogado, funcionario público durante muchos años, con una carrera muy interesante. Su principal baluarte es que ha sido un hombre que no ha sido señalado por actos de corrupción, lo cual es muy interesante. Y en este momento donde campea la corrupción, camina por las calles de este país campante, ¿no? Sin que ocurran mayores cosas. A ver, otro problema de la sociedad panameña está en el problema social. Me explico. Mucha deserción escolar, otros que no quieren ir a la escuela, hogares rotos, destruidos, o como quiera decirle, la educación deficiente que hay en este país. ¿Cómo usted haría para, en alguna otra forma, ir mejorando esa situación tan precaria de la educación? Voy a ir puntualmente al tema de la seguridad que quedó pendiente en el segmento anterior. Sí, es que es importante la educación. Yo creo que una cosa tiene que ver con la otra, con la seguridad. A ver, educación, ¿qué haría? Ok. Pero no quisiera dejar por fuera el tema de la seguridad. Se lo repregunto después, pero respóndame esta primero. El tema de la educación es fundamental. La materia prima que utilizan las universidades para entregar a la sociedad un producto final profesional, que luego contrata la empresa privada con buenos empleos, surge de las escuelas secundarias. Los alumnos de las escuelas secundarias tienen que ser suficientemente atractivos para que las universidades los reciban, los formen y entreguen a la sociedad un producto final profesional. Nosotros no podemos engañar a los jóvenes como ocurrió el año pasado, 2017. 23.000 profesionales se graduaron, se contrataron 3.000 y 23.000 técnicos. El futuro de Panamá y el crecimiento de Panamá está en el conglomerado del sector logístico, fundamentalmente en promover el turismo, en fomentar y promover el sector logístico y tecnología. Entonces, tenemos que preparar desde la escuela secundaria a los jóvenes para esas carreras que van a demandar. Alrededor de 30.000 empleos se van a necesitar específicamente en las áreas de logística. Lo que tenemos que hacer es acondicionar nuestro sistema educativo para poder preparar a esos jóvenes y sobre todo darles oportunidades a los jóvenes del campo. Señor Solís, hay una realidad. Un hombre es como un edificio. Las bases tienen que ser sólidas. La niñez, ¿ok? Si la niñez de ese futuro hombre tiene deficiencias estructurales, antes de llegar a la secundaria ya de hecho va para el fracaso. ¿No piensa usted que los niños también son importantes, incluirlos en esta solución de la educación de Panamá? Por supuesto que te fuiste directamente a la secundaria. Nosotros podemos medir el nivel de satisfacción y felicidad de una sociedad en la forma en cómo medimos la nutrición, el crecimiento y el cuidado de los niños de 0 a 5 años. Correcto. Si nosotros nutrimos correctamente a esos niños, les damos las inyecciones, les damos salud, les damos vitaminas, esos jóvenes tienen la oportunidad de desarrollar al máximo el potencial que Dios les dio. No todos los niños tienen vocación universitaria. Nosotros tenemos jóvenes que Dios le ha dado talento, como Sammy Sandra Sandoval, como Román, como Mariano Rivera. ¿Cuántos de ellos no hemos perdido porque no han podido desarrollar ese talento? Entonces lo que tenemos que hacer es crear escuelas que sean tan buenas como la mejor escuela privada de Panamá, como fue la Normal de Santiago en los años 40, como el Instituto Nacional. Edificios majestuosos donde los alumnos cuando van allá sientan la reverencia por la educación y que además
como dije, no todos tienen vocación universitaria. Hay unos que tienen capacidad técnica y pueden vivir dignamente si desarrollan y perfeccionan esas habilidades técnicas. Otros, que Dios le dio capacidades para el canto, para la actuación, para la cultura, y otros para el deporte. Me quedan 5 minutos. Lo que tenemos que hacer es crear colegios en todos los corregimientos que tengan campos de béisbol, campos de fútbol, canchas de baloncesto, de voleibol, piscinas, auditorios, laboratorios, donde puedan desarrollar los talentos que Dios le dio y que la sociedad premie y pague eso. No podemos dejar el tema de la seguridad por fuera. Voy para allá, le voy a preguntar a usted, le dije que le iba a preguntar de nuevo. A ver, más importante que el pan es la vida. Aquí la criminalidad es casi morbosa, es realmente es un oprobio la situación que vive aquí el panameño. Vivimos bajo rejas, salir a la calle hoy día es un peligro. Los medios que son tabloides sacan todos los días ríos de sangre que se están dando. Eso es una conspiración contra la sociedad panameña, que somos todos. ¿Qué haría usted en materia de seguridad para, se lo pregunté anteriormente, se lo repregunto, para buscar una fórmula no de resolverlo, porque nadie lo resuelve, ya es un mal que está allí, es un tumor que está ahí? ¿Cómo haría usted para procurar extirparlo, por lo menos mitigar ese impacto negativo? Lo que acaba de decir es un paradigma que podemos romperlo. Ok. Quiero para mis hijos, para mi nieta, quiero bella, linda, quiero que crezcan en un hogar fuerte y seguro, que puedan salir a jugar a una calle segura. ¿Cómo se hace eso? Y quiero eso para todos los hijos y nietos de Panamá. Presidente Solís, ¿cómo lo haría? Ok. El tema de la seguridad ha sido enfocado bajo el paradigma errado de la policía o de lo militar. Tenemos una epidemia de violencia en las calles. Enfoquémoslo como se enfocan las epidemias. Démosle un tratamiento de salud pública. Miremos la seguridad. Es un reto para las mentes. Miremos el tema de la seguridad como es. Los mismos delincuentes cometen los mismos delitos en los mismos lugares sobre las mismas víctimas. Eso es una máxima en cualquier lugar. Rudolph Giuliani en Nueva York resolvió ese tema en Glasgow, Inglaterra, en Chicago y en Nueva York se ha iniciado un nuevo enfoque que podemos aplicar nosotros aquí en Panamá, el enfoque de salud. Si tenemos una epidemia, resfriados en una escuela contagian más resfriados y se forma una epidemia de resfriados. Violencia produce más violencia. Hay que interrumpir el proceso de contagio y hay que atender puntualmente a las víctimas de la violencia que a la vez se pueden convertir en victimarios. Nosotros tenemos que crear una conciencia de la misma manera que se atiende un tema como la obesidad, que produce enfermedades cardiovasculares, diabetes, de la misma manera que nosotros atendiéramos problemas de conductas sexuales, que hemos acostumbrado a los jóvenes ahora a cuidarse y a tener menos promiscuidad y una conducta sexual más sana. Asimismo, tenemos que atender la seguridad en las calles, que el policía no sea un policía represivo, que no se premie la represión, que no se premie los arrestos, sino por el contrario que se premie la disminución de los índices de delito. Es decir, tener centros de inteligencia de policía con monitoreo de cámara, apenas ocurre situaciones delictivas en un área, activar todas las alarmas para determinar que en esa área no vuelva a haber un delito. Y vamos a premiar que empiecen a disminuirse. Si en un área se comete, un área roja, se cometen 2, 3 delitos violentos, que el próximo día o la próxima semana no se cometan. Y premiamos a la policía por ello. Tengo un minuto, me dice el director aquí. Sería tan amable de enviarle un mensaje como un cierre a su participación aquí en este programa. Tú eliges, conoce a tu candidato. ¿Qué le dice usted a sus seguidores y a los que no son seguidores? Porque aquí no se gana nada más, porque como hoy día está en la situación política, los partidos están en manos de los diputados, eso le queda claro, ¿no? Entonces, ¿qué le diría usted al consumidor del producto Gerardo Solís? Gerardo Solís quiere hacer una transformación social. Estoy corriendo para presidente porque quiero hacer una transformación social. Hace falta una nueva.
que dure 50 años, como ocurrió con el proceso revolucionario en 1968. Lo vamos a hacer con el ideario de Omar. ¿Con quiénes lo vamos a hacer? Con el PRD. Vamos a redistribuir la riqueza que hay en la ciudad capital a todo el país. Vamos a inyectar dinero en la economía del país. ¿Cómo se inyecta dinero en la economía del país? Con la descentralización. Pero vamos a quitarle la carga de la descentralización a la clase media. El hogar de la familia panameña es sagrado. Voy a eliminar el impuesto de inmueble. 0 impuesto de inmueble. Nadie tiene por qué financiar una burocracia corrupta que existe hoy día con el hogar de la familia panameña. Vamos a sanear la administración pública. No va a haber un gobierno que trabaje para empresarios que se hacen ricos. Va a haber un gobierno que va a producir riqueza, va a incentivar a la empresa privada a generar riqueza para que esa riqueza genere más empleo y mejores salarios. Y el dinero que se recauda se va a reinvertir en el interior del país principalmente. Y en el área de la ciudad vamos a asegurarnos de la viabilidad para que la vida aquí en la ciudad sea viable, sea más tranquila, sea mejor. Lo vamos a hacer con el PRD. Vamos a redistribuir la riqueza va a pasar por las manos del PRD, los miembros del PRD y los vecinos del PRD en su comunidad tienen derecho a vivir mejor. Señor Solís, tengo que irme ya aquí, pero una pregunta que me responde sí o no nada más. ¿Usted está de acuerdo con ir en una alianza con el partido Cambio Democrático? No. Gracias. Con Gerardo Solís no hay alianza con Cambio Democrático. Muchas gracias. Oiga, gracias una vez más por acompañarnos esta noche. Espero que la haya pasado bien. Gracias. Con Gerardo Solís vamos a tener un gobierno PRD, con gente PRD, y cuando el PRD gobierna, al pueblo le va mejor. Eso me suena, eso lo he escuchado anteriormente. Muchas gracias una vez más. Buenas noches, amigos, que la pasen muy bien.